Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia Bautista del Divino Salvador. Le damos la bienvenida a esta escuela dominical. En esta ocasión tenemos el estudio de la lección número 6, denominada Mazazos al Yunque. Y está basada en el libro de Nehemías, en el capítulo número 6, los versos del 1 al 19, que estaremos por ahí estudiando y repasando para que usted tenga su Biblia por ahí a la mano. Pero especialmente esta lección nos pide memorizar Nehemías 6, el verso número 3, que dice lo siguiente: y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Vamos a permitirnos orar, amados hermanos. Los invito a que oremos en esta mañana. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder estar a nueva cuenta, Señor, dispuestos a estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tu Espíritu Santo está con nosotros y Él nos guiará, Señor, al estudio de esta palabra, Señor, tu palabra. Permítenos, Señor, que estemos limpios, Señor, que podamos estar en paz contigo, Señor. Por eso te pedimos que perdones nuestros pecados y nuestras faltas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, hermanos, como estábamos comentando, la lección número 6 nos trata precisamente del tema Mazazos al Yunque. La función de un yunque, como todos sabemos, es recibir golpes fuertes. Es un metal fuerte hecho precisamente para esa función, para recibir golpes fuertes con un mazo que sirven o servían o han servido en algunas ocasiones para poder moldear un metal caliente, un metal que en un momento se funde y luego se le da su forma y se le dan golpes, muchos golpes, para que vaya tomando una forma deseada. Pues esa es la función del yunque. Y ese es el ejemplo de lo que estaba sucediendo a Nehemías en la labor que se había puesto en manos de Dios de la reconstrucción del muro de Jerusalén, al que solo le faltaban las puertas. Nehemías fue objeto de críticas, de burlas, de engaños, de incitaciones al desaliento dentro de otras situaciones que conllevan su trabajo de reconstrucción, ya sea por envidias o por otros intereses de poder de algunas personas que solamente intentaban desestabilizar el buen orden y el trabajo que se estaba planeando. Sin embargo, debemos de aprender que Nehemías se mantuvo firme en el propósito que Dios le había permitido realizar. Veamos un primer punto importante que se puede leer y estudiar dentro de los versículos del 1 al 4, y es el tema distracción. El avance en el trabajo era muy notorio. Solo faltaba poner las hojas en las puertas. El muro estaba levantado. Nehemías y el pueblo habían trabajado mucho y lo que parecía imposible prácticamente ya estaba terminado. Los enemigos de la obra se ocuparon nuevamente de Nehemías. Ahora se propusieron distraerlo de su trabajo. Lo invitaron a reunirse con ellos en alguna aldea en el campo de Ono. El propósito era hacerle daño. No habían abandonado la idea de parar el trabajo de reconstrucción. Por eso buscaron la manera de atacar a Nehemías. La respuesta de Nehemías fue muy clara. Yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir vosotros. De esta respuesta podemos aprender varias cosas. Una de ellas es el concepto que tenemos cada uno de nosotros de nuestro trabajo. ¿Qué tan importante es este trabajo para nosotros? ¿Qué tan importante lo era para Nehemías? Su trabajo era algo muy personal, era un encargo del Señor. Era un ministerio que el Señor le había puesto en su vida. Era algo que el Señor le había puesto en su corazón para poder servir no solamente
de enlace para poder trabajar en la reconstrucción del muro, sino porque realmente había un propósito muy claro en este trabajo. Era algo en lo que estaba seriamente comprometido. Describió lo que estaba haciendo como una gran obra, algo digno de llevar a cabo, una empresa que demandaba mucho, pero valía la pena llevarla a cabo. Qué importante es lo que pensamos acerca de nuestro trabajo. Qué importante es saber y tomar ese trabajo con la responsabilidad, no solamente el beneficio propio, sino el propósito de Dios que hay en cada uno de esos trabajos, que es alabar a Dios, que es engrandecer a Dios y que es darle las gracias por ese trabajo que había dado. Una segunda cosa que podemos aprender de esta respuesta de Nehemías es la importancia de la presencia física de la persona, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. La presencia del líder anima a los que están trabajando. También es tarea del líder supervisar el avance del trabajo y corregir lo que no esté bien hecho si acaso se requiere. Los enemigos de Nehemías fueron muy insistentes en su propósito de distraerlo de sus ocupaciones. Hasta 4 veces le molestaron con el mismo asunto y recibieron la misma respuesta. Él no cambió de parecer. Fue firme en su decisión de permanecer en su trabajo. Un segundo punto que podemos estudiar en los versos del 5 al 9 es la difamación para desalentar. Difamar, dice el diccionario, desacreditar a alguien de palabra o por escrito, publicando algo contra su buena opinión y fama. Poner algo en bajo concepto y estima. Qué importante es estar alerta ante este tipo de situaciones que se presentan momento a momento. Qué importante es poder dar una respuesta para este tipo de situaciones. Qué importante es que podamos estar alertas de que esto en un momento dado no nos debe suceder. Y debemos estar alertas, amados hermanos, ante este tipo de situaciones, porque cuando emprendemos un trabajo, qué importante es mantenerse firme en el Señor. Como no funcionaron las invitaciones de estas personas que trataban de desestabilizar a Nehemías, Sanbalat envió una carta abierta en mano de su criado. El contenido de la carta es que había el rumor de los judíos de que iban a rebelarse, por eso habían edificado el muro, que Nehemías se proponía ser el rey de Jerusalén, que Nehemías había puesto profetas para que dijeran: hay rey en Judá, que esto podía llegar a oídos del rey y que era necesario que se juntaran para aclarar este tipo de situaciones. Nehemías entonces aclara: entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón lo inventas. Esta respuesta muestra la seguridad de Nehemías. No había evidencia de que los judíos quisieran rebelarse. Si estaban ahí era porque el rey lo había autorizado y hasta había financiado el viaje de Nehemías y los materiales para usar en la reconstrucción. Descubrió Nehemías que el afán de sus enemigos era simplemente debilitarlos. Así que hizo lo propio, una oración. Una oración breve, pero concisa. Ahora, pues, oh Dios, fortalece mis manos. En cuanto a Sanbalat, podemos decir que no estaba bien informado. Se había dejado llevar por simples comentarios y calumnias. Sus informantes querían quedar bien con él y quitar de en medio a Nehemías. Un punto 3 que podemos estudiar es el intento de derrotar a Nehemías con amenazas de muerte en los versos 10 al 14. Semaías estaba encerrado en su casa cuando Nehemías llegó e inmediatamente quiso infundirle temor. Le dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte, se oía muy convincente. La respuesta de Nehemías habla de su valor, de su entereza, de su confianza en Dios y de su convicción de hacer lo correcto. ¿Un hombre como yo ha de huir? El verdadero líder
está dispuesto a mantenerse firme a pesar de cualquier amenaza. Semaías había sido sobornado para hacer caer a Nehemías en temor. Semaías era un sacerdote amigo de Nehemías. ¿Cómo fue posible que se prestara a hacer un acto de esta índole? Por su ambición aceptó el soborno, pues le pareció conveniente para su plan personal. Nehemías entendió que esta profecía no era de parte de Dios, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. El punto 4 de esta lección nos dice lo siguiente: de las amenazas al gozo por haber terminado la obra. En los versos 15 al 19. Contra viento y marea llegaron a la meta 52 días llenos de bendiciones de Dios y también llenos de cuidados en medio de las amenazas y burla de sus enemigos. El muro fue terminado. Los enemigos tuvieron que reconocer que Dios estaba con este líder y su pueblo. Se sintieron humillados porque no tuvieron éxito en detenerlos. ¿Se calmaron así los enemigos? Pues no, claro que no. Sino que siguió en ellos el deseo de estorbar. Así que se escribían compartiendo información que pudieran utilizar contra Nehemías y el pueblo. Tobías seguía vivo y con el mismo deseo de derrotar a Nehemías. Hasta tenía seguidores. Tobías siguió mandando cartas intimidatorias a Nehemías. ¿Qué logró? Nada. No pudo hacer que Nehemías cayera ni se rindiera ante estas insinuaciones. Yo creo que la lección ha sido clara. Yo creo que podemos extraer de ella algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Algunas de ellas pueden ser: debemos de permanecer fieles cumpliendo nuestra tarea, nuestro trabajo, aunque exista quien quiera desalentarnos para que lo dejemos. Sobre todo si son cuestiones de servicio al Señor, siempre habrá alguien que levante la mano porque el enemigo sigue trabajando, porque quieren desestabilizar la obra del Señor, pero debemos de seguir adelante. Debemos de cuidarnos de no ser engañados cuando alguien nos da un consejo que se pretende ser en el nombre de Dios, ya que puede venir de una persona que realmente no quiera lo bueno ante los ojos de Dios. No importa el número o la importancia que tengan los enemigos, los adversarios, debemos de tener la confianza que Dios está con nosotros. Debemos de orar para que el Señor nos mantenga firmes en este trabajo y que el propósito, el objetivo y la obra del Señor sean concluidos en sus manos, porque Él nos cuida. Debemos de terminar nuestro trabajo en el tiempo que planeamos. No dejemos las cosas a medias ni dejemos las cosas para después. Importante lección, importante aprendizaje, importante enseñanza en las manos de nuestro Dios. Vamos a despedirnos en oración. Gracias, Padre, por esta oportunidad de leer tu palabra y de estudiarla, Señor. Señor, te pedimos que seas con nosotros y que tu palabra llegue a nosotros y se anide allí. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, de una forma abundante. Gracias por esta oportunidad.